Muy buenos días, mi nombre es José Carlos Sanabria Arias y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo foro político del programa de contribución cívica de la Asociación de Gerentes de Guatemala. En esta oportunidad me acompaña mi compañero José Andrés Ardón. Gracias José Carlos y gracias también a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo en Facebook y YouTube en la página de la AGG. Vamos a ver un pequeño video con las reglas antes de comenzar este foro. Bienvenidos al programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, un espacio neutral para el fortalecimiento de nuestra democracia. Para el siguiente foro, el binomio contará con 7 minutos por cada candidato para exponer la visión general de cómo piensan gobernar al país. Posteriormente, los moderadores realizarán 6 rondas de preguntas. En cada una abordarán al candidato a presidente y al candidato a vicepresidente, quienes contarán con 2 minutos para responder. Está permitido hacer una repregunta con 30 segundos de respuesta. Gracias por acompañarnos durante la transmisión. Agradecemos la participación del binomio del partido Todos, integrado por el licenciado Freddy Cavera y el licenciado Ricardo Sagastume. José Andrés, por favor, con la primera sección. Claro que sí, empezamos con el candidato a presidente Freddy Cabrera del partido Todos. ¿Cuál es esa visión que tienen ustedes dentro del partido político Todos de cómo sería su gobierno? ¿Cuál es el rol que debería jugar ustedes dos dentro del gobierno en los próximos 4 años? Pues bueno, muy buenos días a todos. Gracias José Andrés y José Carlos y gracias a la Asociación de Gerentes de Guatemala. Nuestra visión es diferente a los demás porque es la primera vez que participamos en política. Vamos precisamente con la idea de tratar de que este país salga precisamente del subdesarrollo en el que está. Nuestro plan va hacia 20 años, no hacia 4 años. Entonces, en ese sentido, se ha desarrollado un plan que lleva consigo precisamente temas como, por ejemplo, primero, la regionalización del país. No es un plan único, sino que yo le podría llamar 4 planes, al norte, al sur, occidente y al oriente. En este sentido, nos va a dar esa posibilidad de establecer las necesidades por regiones. Las necesidades por regiones es importante, porque si nosotros hacemos una comparación entre la canasta básica de lo que es la máquina 1, máquina 2 en Reu y en Mazate, no es el mismo precio de la canasta básica de Quetzaltenango. Entonces, nosotros vamos a establecer esa regionalización con un comisionado presidencial de cada región, serían 4 regiones. Estos comisionados presidenciales los que nos van a dar es una proyección regional, ya que van a tener el acercamiento con diputados, alcaldes, gobernadores, cocodes y comudes, y con el presidente se van a estar reuniendo cada 2 veces al mes para ver primero las necesidades urgentes. ¿Qué son las necesidades urgentes? Educación. Vamos a ver en qué lugares las escuelas están mal en infraestructura. Por ejemplo, hemos ido a lugares donde los niños tienen que caminar 3 kilómetros en terracería. Esos niños llegan canches del polvo a la escuela. Así no se puede estudiar. No tiene una refacción escolar adecuada. Entonces, en ese sentido, la regionalización nos va a dar la posibilidad de establecer ese ámbito. Pero también queremos decirles que vamos en educación a cambiar el pensum de primaria y de básicos. Por ejemplo, no quiero decir todo el pensum por el tiempo, pero ética, moral y ética. Ahora se lleva la ética en la universidad. Yo me recuerdo en mis tiempos, tampoco soy mayor, pero me recuerdo que se miraba en primaria y en básicos. Queremos regresar a esa situación. En salud, eso nos lleva a la salud, por ejemplo, porque un niño que no tenga salud, un ciudadano guatemalteco o guatemalteca que no tenga salud, no puede tener una vida con calidad. Los centros de salud en el interior se cierran a las 4 de la tarde. O sea, las personas no se pueden enfermar a las 6 de la tarde. En nuestro gobierno, los centros de salud van a estar abiertos las 24 horas y con el abastecimiento adecuado en cada región. La regionalización también nos va a ayudar a establecer qué programa social es el que se va a fortalecer más. Por ejemplo, el fertilizante, en qué región se necesita más adecuadamente, en qué región se necesita más alimentos por trabajo, todos los programas sociales que tenemos. Estos programas sociales llevan consigo la posibilidad de estar 2 años, 2 años y medio, para que posteriormente venga el mejor programa social. ¿Cuál es el mejor programa social? Un empleo digno, el cual vamos a estar nosotros estableciendo y desarrollando a través de cada región y su producción aproximadamente 200,000 empleos
al año en cada una, en Guatemala, pero en cada región más o menos serían 50,000 empleos por región. Esto nos lleva también consigo al tema de lo que es la infraestructura. La infraestructura necesitamos establecerla desde el punto de vista, por ejemplo, nuestro binomio no viaja en helicóptero, sino que viaja por carretera. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, el libramiento urgente y necesario que se tiene que hacer en la costa sur. Tenemos un lugar turístico que se llama el IRTRA y la gente piensa 2 o 3 veces ir al IRTRA porque tienen que pasar por Cuyotenango, que se tarda entre 3 y 4 horas para pasar por el Zarco. Vamos a hacer un libramiento desde San Antonio Suchi hasta después de Retauleu para no pasar por el pueblo y que la gente que quiera ir al IRTRA, por ejemplo, pueda irse por ese libramiento y no por el pasar por los departamentos. Entonces, esto de la regionalización nos va a ayudar precisamente a poder establecer varios aspectos. En el tema de seguridad, vamos a establecer la posibilidad de poder duplicar la Policía Nacional Civil. La seguridad ciudadana es importante. Miramos el día de ayer o de antier que México ponía a una experta en seguridad pública en el tema precisamente de establecer la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana significa que el policía va a dignificarse, la escuela de la policía la vamos a mejorar y tecnificar para que vaya un técnico, una licenciatura, una maestría, y a duplicarla significa llegar a 90,000 policías. Y los policías van a ser de la región de donde hayan nacido para que ellos conozcan la realidad de cada situación. Vamos a tener una aplicación en los celulares donde van a aplicar cuando haya un hecho delictivo o esté por realizarse, para que entonces se pueda desarrollar precisamente la llegada de una patrulla, ya que va a estar conectada con la central de la estación de policía del departamento. Otro punto importante es el hecho de lo que es el tema de un gabinete jurídico que se va a encargar de recuperar los bienes que se han llevado los exfuncionarios que ganaban 20,000, 40,000 y ahora tienen casas de 5 millones. Este gabinete jurídico va a perseguir a estos funcionarios porque los funcionarios tienen 20 años de responsabilidad. Y el otro tema muy importante es el hecho de que vamos a crear un Ministerio del Turismo. La regionalización nos va a llevar a la situación de que este Ministerio del Turismo va a ser transversal. Todos los ministerios le tienen que pasar a este Ministerio del Turismo los foros, los encuentros que vayan a ser internacionales para poderlos dividir en las diferentes regiones, ya no solo la antigua, sino que imaginémonos una cumbre presidencial que se haga en Yaxha, Petén, por ejemplo, o en Cobán. Entonces, ese Ministerio de Turismo nos va a ayudar precisamente a establecer y desarrollar el turismo con mayor fuerza. ¿Por qué con mayor fuerza? Porque tenemos tanto que conocer en Guatemala, pero no hemos sido muy atrevidos de llegar a ser el país con mayor turismo. Yo creo que Guatemala en Centroamérica se ha ido rezagando de lo que realmente tiene. Y por último, pues tenemos la situación de que nuestro gabinete está preparándose ya para la cuestión del presupuesto. El presupuesto se va a subir del 2 al 4%, y vamos a modificar ciertas leyes importantes también para el país, y a las municipalidades les vamos a pedir al Congreso que les suba del 10 al 15%. Un 10% que vaya para los ancianos y tercera edad, el otro 10% viudas y madres solteras necesitadas y otro 10% para jóvenes. Muchísimas gracias, licenciado Cabrera. Ahora, licenciado Sagastume, usted cuenta con 7 minutos para poder expandir, explicar o ampliar la posición que ya presentó el licenciado Cabrera. Muchas gracias, muy buenos días, y agradeciendo a la Asociación de Gerentes de Guatemala esta oportunidad de podernos presentar a la población. Y definitivamente, como lo decía nuestro candidato presidencial y lo vamos a ratificar, nosotros somos un binomio equilibrado, y empezamos porque ambos somos profesionales del derecho, conocemos las leyes, conocemos la Constitución, y estamos convencidos y claros que uno de los mayores problemas que el país ha tenido es que las autoridades, empezando desde la máxima autoridad hasta los funcionarios de mediano y bajo rango, empleados públicos, no conocen cuáles son los deberes y las funciones del Estado. Nosotros estamos conscientes que el Estado fue creado para proteger y defender a la persona y a la familia, y que el bien común es su fin último, y que tiene deberes específicos: asegurarnos la vida, la libertad, la propiedad, la justicia
y sobre todo el bienestar integral de los guatemaltecos. Si partimos de esa base, de que esas son las reglas de juego que cualquier gobernante debe tener, nuestra visión de lo que pretendemos de Guatemala es un país donde impere el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se va a recuperar cuando sus máximas autoridades, en este caso este binomio presidencial, como digo, estamos bien equilibrados, primero porque somos respetuosos de la ley, conocedores de la ley y sobre todo sabidos que nadie es superior a la ley. Pero en segundo plano, el equilibrio va porque estamos también compenetrados que quienes verdaderamente van a contribuir a sacar al país del subdesarrollo, de la pobreza, es quienes invierten. ¿Y quiénes invierten? El empresario nacional, el empresario extranjero, que necesita confianza para poder invertir en un país como Guatemala, que tiene una riqueza cultural, tiene una riqueza en sus microclimas, territorios variadísimos, tenemos 2 océanos, tenemos puertos, tenemos un aeropuerto y estamos abiertos, más del 90% de nuestro comercio es con todo el mundo, de manera que Guatemala tiene ese potencial. Pero si no generamos la confianza, si no generamos la posibilidad de que haya un Estado de Derecho, que haya reglas claras, nadie va a venir a invertir a Guatemala y eso es uno de los mayores que hemos tenido en los últimos años, que hay ese descenso de la inversión pública. Pero una vez generemos esa confianza y rescatemos la institucionalidad del país, vamos a generar una gran oportunidad de diálogo. Guatemala está sumergida en una gran conflictividad en todas sus regiones y eso no permite ni la confianza, ni mucho menos que haya probabilidades de que el desarrollo y la inversión llegue al interior del país. Nuestro plan de gobierno pretende la descentralización política y la descentralización e inversión porque el territorio guatemalteco es tan inmensamente rico que necesita esas oportunidades. Estamos convencidos que la creación de zonas libres en todo el país, especialmente también la posibilidad de que se establezca un nuevo régimen de zonas francas, va a permitir que esa inversión llegue al interior del país, vamos a generar arraigo en las comunidades, la gente ya no va a querer migrar, vamos a apoyar con esas inversiones la unión familiar, vamos a generar el empleo necesario, hay propuestas muy interesantes de diversos sectores gremiales y económicos en el país, con la posibilidad de que además de los 200,000 empleos que nuestro gobierno va a implementar, vamos a poder generar a lo largo de los siguientes 4 años alrededor de 1.500.000 empleos, lo cual representa el inicio del despegue económico de Guatemala, pero eso solo se va a lograr con un binomio presidencial, como he dicho, como nosotros, que somos un binomio verdaderamente balanceado. Pero adicionalmente a eso, ya lo decía nuestro candidato presidencial, el turismo hemos establecido que es una actividad económica transversal. Guatemala es prácticamente turística en sus 340 municipios y el turismo será una de las actitudes y actividades fundamentales para poder recuperar el territorio del Petén. El Petén es un territorio que está muy lejos de los guatemaltecos, pero ya todos ustedes habrán podido apreciar en los últimos 2 años esos maravillosos descubrimientos que con la tecnología hemos encontrado de nuestra riqueza cultural y nuestra historia maya en todas las ruinas que tenemos en el Petén. Y la única manera de poder hacer accesible esa riqueza y recuperar el territorio es a través de una actividad económica como el turismo, en donde a la vez se va a ver verdaderamente compenetrada y complementada con una reforestación intensiva que debe realizarse en ese departamento. Ahí tenemos una de las áreas protegidas y pulmones de la humanidad, está en nuestra biosfera maya y no podemos darnos el lujo de perder esa masa boscosa y sobre todo la oportunidad de que el desarrollo también llegue a ese departamento tan grande y que es frontera con nuestro vecino México. Y por último, estamos también convencidos que tenemos que realizar las alianzas más importantes porque esta no es tarea solo del gobierno. Los ciudadanos también deben entender que hay un principio también en la Constitución que establece cómo podemos ser buenos ciudadanos. Y buenos ciudadanos empieza por cumplir y hacer que se cumpla la Constitución y ser partícipe en actividades fundamentales. La educación, el cuidado del medio ambiente, la alfabetización, son temas que importan también y por igual a los guatemaltecos y a los ciudadanos. Nosotros como gobierno vamos a dar las condiciones para que los ciudadanos se compenetren y participen.
necesitamos una ciudadanía más participativa. Y hemos descubierto que no solo el sector empresarial es importante para generar estas condiciones de estabilidad y de recuperación de la institucionalidad, están las iglesias, está el cooperativismo y están también muchas otras formas de organización comunitaria que han sido exitosas en la conservación de bosques, han sido exitosas en la preservación de nuestra cultura, pero sobre todo han sido exitosos porque es la única manera que cohesionadamente y con una población arraigada en su comunidad vamos a poder generar un diálogo importante y abierto que permita que ellos acepten la diversidad de inversiones que Guatemala es capaz de recibir. Excelente. Muchas gracias, licenciado Frey y licenciado Sagastume. Ahora damos paso a nuestra sección de preguntas temáticas. Iniciamos con la primera, es sobre desarrollo, empleo y economía. Perfecto. Freddy, candidato a presidente del partido Todos, mencionan que planean crear 200,000 empleos al año, 1,5 millones de empleos para cuando termine su gobierno dentro de 4 años. También en su plan de trabajo mencionan el rol de un gobierno facilitador. ¿Cuál sería ese rol del gobierno dentro de la creación del empleo, más allá de propuestas como la que mencionaba Ricardo de zonas francas o zonas libres de comercio? Por ejemplo, tenemos ahorita la situación de que la ley de maquilas ya se derogó en el tema del arancel cero. Se va a reactivar, por ejemplo, el aspecto de las maquilas, pero que sean en el interior de la República. Eso, la regionalización nos va a ayudar precisamente donde se pueden instalar las maquilas. Esto nos va a crear nuevos empleos. 1. 2, hay regiones como en la costa sur, en Champerico, Retauleu, por ejemplo, que son zonas pesqueras, donde ya tenemos alianzas no solo nacionales, sino extranjeras. Hemos hecho estudios de las especies del mar que tenemos, y hay una especie del mar que se llama pepino del mar, que este es como el caviar para los japoneses y los coreanos. Esta especie se va a exportar precisamente y van a haber pescadores que ya hemos hablado con cooperativas para que puedan ayudarles a hacer sus préstamos. Otro aspecto es precisamente lo que decía del aporte constitucional, apoyar a las municipalidades con el poder local para que las madres solteras necesitadas, las viudas, se les pueda dar préstamos y poder ellas crear su propia empresa en determinado momento. Y por último, vamos a ampliar la base impositiva del Estado. No vamos a subir impuestos, sino que los programas sociales van a ser a través de vales en las tiendas que son de la región, aquellas tiendas que en determinado momento son pequeñitas y no están formalizadas, pero la persona va a comprar lo que necesita, no lo que el gobierno cree que necesita. Por eso es que es muy importante la regionalización para poder ver las necesidades adecuadamente. Excelente. Ricardo, ¿cómo convencer a los inversionistas, ya sean extranjeros o nacionales, que inviertan en un país en donde la infraestructura es un desastre, en donde las personas tienen muy poca educación, donde la salud es un problema principal dentro del país? ¿Cómo lograr convencer? ¿Cómo generar esa confianza que mencionaba en sus 7 minutos, Ricardo? Bueno, en realidad creo que viene en complemento a lo que decía nuestro candidato presidencial, y es que ser un gobierno facilitador empieza por entender y regreso de nuevo. Este binomio presidencial representa una garantía para los guatemaltecos porque sabemos de leyes y sabemos de generación de empleo. Y en el tema de saber de leyes, si sabemos exactamente cuáles son las funciones y los deberes fundamentales del Estado, generar esa facilitación para los entes productivos o los agentes económicos verdaderamente comienza con, por ejemplo, reponer las vías de infraestructura. Guatemala tiene que recuperar sus carreteras, tanto las principales como las carreteras secundarias, porque tenemos destinos turísticos en el interior del país que necesitan ser habilitados, recuperados, porque una de las actividades económicas más importantes que tiene Guatemala es el turismo. Y el turismo ha empezado a resurgir, ha empezado a tener mucha mayor importancia en el interior del país, pero la infraestructura para poder seguir trayendo más turistas y que tengan vías de acceso a lugares verdaderamente maravillosos como los que tenemos en Guatemala, empieza por tener carreteras importantes. El segundo, nuestro comercio requiere de aeropuertos, de carreteras y de puertos verdaderamente modernos, y aeropuertos que tengan la capacidad de manejar mayor cantidad de carga,
porque una vez generando las condiciones de estabilidad, certeza jurídica y reglas claras, Guatemala va a estar en la capacidad no solo de atraer mayor inversión, sino volverse un país productivo y competitivo. Y de otra manera también la forma de poder contribuir como gobierno facilitador es que la Constitución establece los fondos de garantía. Nosotros estamos revisando cuáles son esos fondos que actualmente existen, pero que no han logrado llegar a las pequeñas y medianas empresas que verdaderamente necesitan ese acceso al crédito, y vamos a establecer una ley, porque así lo dice la Constitución, que regule los fondos de garantía. Finalmente, la tecnología. Nosotros tenemos que hacer que la tecnología llegue al interior del país, que la salud pueda manejarse a través del uso de aplicaciones de la tecnología, la educación de igual manera. Entonces, de esa manera, el gobierno será absolutamente facilitador. Nosotros, como binomio presidencial, lo que somos garantes del cumplimiento de las funciones más elementales que tiene el Estado. Muchísimas gracias al binomio. Ahora damos paso a nuestra segunda sección. Esta segunda sección es sobre preguntas relacionadas con seguridad ciudadana. Y empezamos con el candidato presidencial, licenciado Freddy Cabrera. En el marco de la seguridad democrática y la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional Civil, ¿cuáles van a ser las prioridades que ustedes están planteando para ejecutar en el gobierno para reformar la policía, para fortalecer el sistema civil, y en ese contexto, qué papel va a jugar el ejército? Dentro de lo que es la seguridad ciudadana tenemos lo que se llama la política criminal del Estado. La política criminal del Estado no es una política criminal de solo una institución. Hace unos 8 o 12 años el fiscal que estaba en esa época decía la política criminal del Ministerio Público. No, la política criminal es precisamente todas las acciones que pueda tener el Estado para la prevención del delito, y dentro de eso se encuentra la Policía Nacional. La Policía Nacional en su momento fue capacitada por la Guardia Civil Española, que en determinado momento no tenía el mejor prestigio en España y vino precisamente a desarrollar toda una capacitación. Nosotros tenemos que fortalecer la Escuela de Estudios Policiales introduciendo técnicos, licenciaturas en cuanto al tema de la policía. Vamos a duplicar la policía para que se encargue la seguridad ciudadana, porque la policía es la que tiene que darle la posibilidad de sentirse seguro a la ciudadanía. Vamos a establecer la situación de que estos policías tengan también algunos aspectos estándares en altura, en físico, como sucede en otros países, porque eso también es parte para la seguridad ciudadana. Vamos a duplicarla, decía yo, a 90,000%. Vamos a tener una aplicación porque la mayoría tiene celulares. Pasa en Israel, pasa en Europa, usted aplica pulsa esa aplicación en su celular y en menos de 10 minutos hay una patrulla. Vamos a triplicar las cámaras de seguridad de vigilancia en las áreas rojas y en las áreas naranja, a duplicarlas para que pueda haber una mayor posibilidad de seguir la comisión del delito. En cuanto al ejército, el ejército va a cumplir una función importante, pero la función que establece la Constitución Política de la República es precisamente que cuide nuestras fronteras, y va a tener otra función muy importante, que es evitar que entre el contrabando en Guatemala y evitar precisamente que entre la situación de defraudación al Estado. Muchísimas gracias, licenciado Cabrera. Ahora, licenciado Sagastume, si usted nos pudiera comentar qué tienen ustedes pensado implementar para atacar uno de los principales flagelos que atenta contra la seguridad ciudadana, que es el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Qué están planteando ustedes en esta materia, cuando ya es un problema regional que está afectando incluso la estabilidad y en algunos casos la gobernabilidad de los países? Bueno, reitero, nuestra condición de profesionales del derecho nos garantiza a los guatemaltecos de que estamos en la capacidad de ser ese ente facilitador que permita no solo la prevención, sino el combate del delito. Pero hay otro flagelo, y complementando la respuesta de nuestro candidato presidencial, realmente el contrabando es otro flagelo que de alguna manera está atentando con nuestra seguridad democrática,
porque el contrabando también ha sido utilizado por el crimen organizado para poder hacer el trasiego de todos esos materiales ilícitos, que son las drogas, que finalmente las utilizan como un disuasivo para poder ocultar el trasiego de ese material por parte del territorio guatemalteco. Pero el tema del crimen organizado y el tema del narcotráfico es un tema que se combate igualmente. Reitero, nuestra vocación de respeto al derecho y a la constitución política es dotar al país de la seguridad y la justicia. El fortalecimiento del organismo judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación, que llega fundamentalmente a la Policía Nacional Civil, es obligado por parte del Estado, precisamente para que las autoridades no solamente incrementen el número, como ese es uno de nuestros objetivos, sino también a través de nuestra política económica de descentralización y de inversión en el interior del país. Uno de los objetivos es fortalecer al poder local. El municipio es un complemento fantástico, obligado y necesario para que haya gobernabilidad en Guatemala. Necesitamos involucrar a los gobiernos locales de la misma filosofía y la misma estructura que tiene el gobierno central, porque reconozcamos que el ente rector es el gobierno central y sus ministerios. Y lógicamente los municipios tienen que acomodar sus políticas locales a la política general del Estado, fortaleciendo el poder local en temas de seguridad, oportunidades de empleo y generación, sobre todo de arraigo de las comunidades. Vamos a hacer que el crimen organizado y el narcotráfico ya no encuentren una tierra fértil, porque la gente va a tener trabajo, la gente misma va a pelear por su territorio y lógicamente las personas van a estar acompañadas de un gobierno fuerte, un gobierno convencido de cuáles son sus funciones fundamentales y un gobierno que va a invertir en seguridad, fundamentalmente complementado con educación y salud. Muchas gracias al binomio. Damos paso a nuestra siguiente sección sobre política y transparencia. José Andrés. Claro que sí. Gracias, José Carlos. Leyendo su plan de trabajo, pues identifico varias reformas, entre 8 y 10 reformas, tengo entendido que tienen planteadas dentro de su plan de trabajo. Y bien dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ¿cuáles serían esas 3 prioridades de reformas que harían en su gobierno? ¿Cuáles son 3 puntos esenciales que tiene que cambiar en el Estado guatemalteco, en el gobierno, para poder aplicar su plan de trabajo? 1, vamos en los primeros 3 meses a pedir la modificación de la ley de contrataciones del Estado, para que sea eficientada, para que sea eficaz y que no se encuentren trabas. En esa situación vamos a establecer también en esa ley de contrataciones lo que llamamos, y lo que el término se llama en Europa, por ejemplo, el criminal compliance. Y es que las empresas que vayan a licitar o vayan a comprar en determinado momento tenemos que saber de dónde viene su capital, quiénes son los accionistas, si el representante no es un testaferro. Todo eso necesitamos establecer en la ley de contrataciones para que sea eficiente y el guatemalteco no sufra que se le esté cobrando una comisión a esa empresa en determinado momento, porque vamos a saber exactamente y adecuadamente de dónde es esa empresa, si existe, si tiene una sede comercial. Segunda va a ser la ley del servicio civil, porque queremos hacer un escalafón que lleve a la dignificación de salarios del guatemalteco, por ejemplo, de los maestros, por ejemplo, de los funcionarios públicos en determinado momento. Tercero, una situación que va conforme a la ley de la orgánica del presupuesto, pero que conlleva una reforma constitucional. Queremos subirle del 2 al 4% del presupuesto a la justicia. No puede ser que los jueces ganen lo que ganen ahorita, ni los policías. Necesitamos subirle a la justicia para que no haya corrupción, sino que haya transparencia. Pero eso conlleva supervisión precisamente. Nosotros somos un gobierno que tiene los pantalones bien puestos para poder hacer la supervisión y no nos va a temblar la mano si hay gente que esté involucrada y que sea del partido o conocida, tiene que aplicarse la ley, nadie puede estar por encima de la ley. Pero otro aspecto importante es subirle a las municipalidades su aportación constitucional del 10 al 15%. Y esto es para darle mayor, como decía nuestro candidato vicepresidencial, mayor poder al gobierno local. El gobierno local tiene que utilizar este 50% más para el desarrollo, no solo del anciano que viva dignamente, lo decía también, las viudas y madres solteras, pero los jóvenes saben de algo importante, que el joven comprenda que el narcotráfico y el lavado de dinero no lo va a llevar a la prosperidad, sino a la cárcel. Y por eso tenemos que hacer
capacitaciones en prevención del delito. Freddy, tal vez solo para ampliar brevemente los temas que mencionabas, hablas mucho también de incrementar presupuestos, de duplicar el presupuesto, por ejemplo, al organismo judicial, de subir de 10 a 15% el aporte a las municipalidades. Eso es caro. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar o financiar todos estos incrementos a los presupuestos que contemplan en su plan de trabajo? Tenemos un término que le llamamos el ayuno presupuestario. Nosotros ya estamos viendo desde este momento, y si Dios permite y el pueblo así lo determina, pasamos a una segunda vuelta, nosotros ya estamos viendo el presupuesto. Hay ayunos presupuestarios, hay algunos ministerios que no ejecutan el 100%. Estos se van a pasar precisamente a estos ministerios que queremos fortalecer para poder desarrollarlos y para poder apoyar a aquellas instituciones que en determinado momento no lo tienen. El Ejecutivo juega un papel muy importante, no es interferir en los organismos del Estado, sino que es una interdependencia, una interrelación en determinado momento. Ok, perfecto. Ricardo, tengo entendido que dentro de su plan de gobierno, dentro de su propuesta de gobierno, no tienen contemplado que continúe la CICIG o alguna institución parecida. Más bien, por lo que mencionaban, parece ser que este gabinete jurídico va a cumplir de cierta forma el rol o algún rol dentro de la lucha contra la corrupción. ¿Cuál sería entonces la alternativa ante la CICIG? ¿Este gabinete jurídico es alternativa? ¿Y cómo evitar lo que muchos mencionaban, la politización de la lucha contra la corrupción? Bueno, yo creo que no hay que confundir una cosa con la otra. La creación del gabinete jurídico es un apoyo y una herramienta que el organismo ejecutivo va a hacer precisamente para recuperar todo lo que se ha originado a través de la corrupción y de la falta de transparencia. Pero como bien decía nuestro candidato presidencial, al fortalecer los presupuestos del organismo judicial, del Ministerio Público y obviamente de la autoridad como la Policía Nacional Civil, vamos a hacer el complemento que se necesita para la lucha contra la corrupción. Guatemala siempre ha tenido la posibilidad de combatir por sí misma al delito, siempre ha tenido la posibilidad de poder luchar contra el crimen organizado y contra el contrabando, la defraudación tributaria. El problema es que nosotros los guatemaltecos no nos hemos involucrado, sino esperamos y pretendemos que, entre comillas, el papá Estado lo resuelva todo. Y como bien decías, con el que mucho abarca, poco aprieta, no es cuestión de una larga lista de cosas que se quieren hacer. Guatemala ha sido abandonada por sus autoridades y tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario y mayúsculo para recuperar al territorio y para recuperar la gobernabilidad, generar confianza y poder atraer inversión. De manera que si generamos esas condiciones, no tenemos por qué convertirnos en entreguistas a otro tipo de poderes internacionales que vengan a decirnos cómo hacer las cosas. Guatemala tiene más de 33,000 abogados, tenemos profesionales de primera calidad, profesionales exitosos en todo el mundo, tenemos legislación que ha sido pionera, ha sido tomada como ejemplo en otros países del mundo también, tenemos una constitución maravillosa que solo los malos guatemaltecos y los que yo digo que son entreguistas dicen que hay que casi que cambiarla absolutamente. No, tenemos una excelente constitución que todavía no la hemos logrado implementar durante estos 34 años desde su vigencia. Hay cosas pendientes que tenemos que hacer, pero tenemos que recordar, y quienes nos están escuchando, esta es tarea de todos los guatemaltecos. Hoy vamos a hacer casi 19 millones. Y la tarea del organismo ejecutivo que estamos encabezando con este binomio presidencial es una tarea complementaria con los otros dos poderes del Estado. Por eso es que somos una república, porque hay una interacción y una interrelación. Si la república funciona, va a haber Estado de Derecho, y si hay Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley es fundamental. De manera que yo creo que hoy vamos encaminados a dotar de mayor tecnología y mayor capacidad, porque el capital humano profesional que se necesita para combatir al crimen organizado y al narcotráfico y a todos esos poderes ocultos, Guatemala lo puede hacer perfectamente. Ese es un compromiso que tenemos dos profesionales del derecho que no somos de escritorio, somos abogados en ejercicio que conocemos las leyes, conocemos los problemas que tiene el país y sabemos cómo combatirlos y afrontarlos, pero sobre todo sabemos cuál es el elemento humano y el capital humano que se requiere para que Guatemala recupere su posición desde el punto de vista de seguridad y de justicia, pero sobre todo la generación de condiciones para un empleo digno y formal que permita que Guatemala se lance de nuevo al desarrollo, a la competitividad, siendo absolutamente productivos. Muchísimas gracias. Ahora
Damos paso a nuestra siguiente sección. Esta girará en torno a preguntas sobre seguridad alimentaria y salud. E iniciamos con el candidato a presidente, el licenciado Freddy Cabrera, en relación a la seguridad alimentaria. En políticas públicas siempre es importante partir de la definición, es decir, cómo se define el problema público que se busca atender, porque en alguna medida eso va a delinear y a orientar las acciones de política pública que va a implementar su gobierno. En ese sentido, me gustaría que compartiera cuál es la definición que ustedes tienen sobre desnutrición y, en ese contexto, cuáles son las 3 prioridades que en materia de política pública, eventualmente algunas se reforzarán, eventualmente otras se evaluarán y se reformularán y algunas otras se dejarán de implementar, de las que ya se están implementando. ¿Cuál es la perspectiva que el binomio Todos tiene frente a esa problemática que afecta, al menos la desnutrición crónica infantil, al 50% de los niños en Guatemala de 0 a 5 años? La desnutrición es uno de los aspectos bien importantes para nuestro gobierno y hay que focalizarla, ¿no? Por eso es importante lo que decía la regionalización. En Huehuetenango, para nosotros ahorita es uno de los departamentos y sus municipios que mayor problema tienen con la desnutrición. De hecho, el año pasado, COICA, con el gobierno, hicieron un hospital de neonatología precisamente para ir disminuyendo la desnutrición. Yo tuve la oportunidad de estar en Huehuetenango y posteriormente de 5 meses de la creación de ese hospital, preguntaba cómo iba el desarrollo de la situación de disminución de desnutrición y me decían que no había funcionado porque no había quien pudiera operar los aparatos modernos que se habían puesto en ese hospital. Entonces, en la seguridad alimentaria no solo estamos hablando de la posibilidad de quién es el que atiende el parto. El parto en estos lugares no los atienden los hospitales ni los centros de salud, sino que las comadronas, las parteras. Llevamos un plan de política para esas parteras. Segundo, que esas parteras tengan en determinado momento un SUKIT importante de seguridad alimentaria para el niño que están naciendo en ese momento. Si no puede tener la leche materna, pues pueda tener lo más parecido a la leche materna para que ese niño con su familia pueda crecer adecuadamente. Aparte de eso, necesitamos establecer a través de ese plan de regionalización que haya un seguimiento que ese niño pueda ir teniendo las vitaminas, las proteínas adecuadas. Esto se está trabajando ya con el equipo y la mesa de salud para poder establecer no solo el kit, sino que también la refacción escolar que se necesita. El problema es que en Guatemala no se reconoce que hay extrema pobreza y la extrema pobreza es necesaria también acabarla a través de este aspecto de seguridad alimentaria. El padre o el campesino no tiene trabajo y el niño en determinado momento se está muriendo. ¿Qué necesita? La posibilidad que el gobierno le pueda dotar de estas posibilidades y esta accesibilidad. Licenciado Cabrera, usted en su intervención habló de un plan de regionalización para afectar la seguridad. Y ese plan de regionalización, me gustaría que nos explicara un poco más sobre qué ejes contiene, qué áreas, si solo está pensado para desnutrición o incluye también otras áreas. El plan de regionalización incluye todas las áreas, o sea, educación, salud, seguridad, infraestructura. O sea, es tener a un presidente por región. Queremos descentralizar, queremos que el guatemalteco sienta que el gobierno está cerca de ellos y va a ser a través del comisionado presidencial donde se van a establecer las necesidades de infraestructura, las necesidades de educación, las necesidades de salud. Lo que queremos es que haya una posibilidad de atender las necesidades urgentes. ¿Qué pasa ahora? Si hay una necesidad, viene el alcalde de la localidad a buscar al presidente, el presidente le dice que lo atiende en 5 minutos y no logra entender cuál es el problema de la región. En la regionalización sí, porque el comisionado presidencial va a traer exactamente las necesidades de esa región. Muchísimas gracias, licenciado Freddy. Licenciado Sagastúa, en materia de salud, ¿cuáles son las 3 prioridades que ustedes están presentando dentro de su plan de gobierno? ¿Y por qué escogieron esas 3 prioridades? Bueno, básicamente tenemos que regresar al tema de seguridad alimentaria. Nosotros seguimos insistiendo muchísimo en que
la ignorancia de que hemos tenido en los gobiernos a lo largo de los últimos años ha sido porque el Estado ha abandonado a la ciudadanía y ha abandonado uno de sus roles importantes. La salud y la alimentación es un derecho básico, elemental para la niñez. Si nosotros no invertimos en salud y en educación en la niñez, nosotros no vamos a poder pretender, por muchas otras condiciones que podamos establecer en Guatemala, tener un gobierno y un país que pueda ser productivo y que pueda ser competitivo. La alimentación y la seguridad de nuestra niñez empieza por garantizar el tema de su seguridad alimentaria. Eso va desde el tema de la existencia, el acceso, el consumo y el aprovechamiento biológico de los alimentos. Este proyecto de descentralización va a hacer que apoyemos programas de encadenamientos productivos en el interior del país, precisamente para generar las condiciones de producción alimentaria que puedan servir a su vez de provisión de alimentos de lo más nutritivo. Guatemala produce una cantidad de productos sumamente nutritivos, que son la base incluso de nuestra gastronomía histórica, que es incluso es una forma de hacer el turismo gastronómico. Hay países en el mundo que a través de la gastronomía han recuperado el tema de seguridad alimentaria. Pero en el otro tema, el tema de inversión en la salud. Otro de los temas es que la prevención es fundamental y tenemos que garantizar a las entidades que administran la salud en el país de los recursos necesarios, obviamente con las reformas a la ley de contrataciones que decía nuestro candidato presidencial, va a ayudar a transparentar las compras del Estado para que estemos pensando en la forma de prevenir la salud de los guatemaltecos y llegar a los rincones más profundos del país. La ampliación de la cobertura de los centros de salud para prevención, que es una de las propuestas que se tienen a través de la descentralización y el fortalecimiento del poder local, va a permitir que, complementado con el uso de las tecnologías que hoy ya es posible en el mundo, las personas puedan tener acceso. Si tenemos acceso a educación, tenemos acceso a la salud, nosotros vamos a poder recuperar un altísimo porcentaje de esa deficiencia de desnutrición crónica que tiene Guatemala. Ha sido ya cumplido eficientemente en otros países de América Latina. En un promedio de 8 años han podido incluso reducir hasta el 50% de su desnutrición. Licenciado Sagastume, usted hablaba de más inversión. Esta es una zona común para todos los candidatos. Lo escuchamos recurrentemente. ¿De qué manera la propuesta de ustedes, la propuesta del partido Todos, se va a diferenciar y materializar? Es decir, esa más inversión en salud. Estamos hablando de más impuestos, estamos hablando de una readecuación presupuestaria. ¿Cómo vamos a ver materializado esa propuesta? Bueno, es muy sencillo. La verdad que es muy sencillo y la verdad es que, insisto, nosotros somos un binomio balanceado, que nuestra experiencia profesional y empresarial nos ha permitido tener conocimiento de algunos de esos problemas. Uno de los grandes problemas es que al combatir la corrupción y transparentar, por ejemplo, la compra de medicinas, hay suficientes elementos probatorios verdaderamente ya establecidos que hay un promedio de 400 millones de quetzales de sobreprecio en la compra de medicinas. Con esa cantidad de dinero se pudo haber ampliado muchísimo la cobertura de salud en el país, se pudo haber mantenido absolutamente dotados de medicinas a los guatemaltecos, tener más médicos, más personal paramédico, ampliar la cobertura en todo el país, pero sobre todo cabría la posibilidad de que sí podamos exigir la reparación que necesita nuestra salud, en que esas ventas que se han hecho al sistema de salud en Guatemala puedan ser recuperados vía la compensación económica en construcción de hospitales regionales. Tendremos que entrar en acuerdos muy directos con estas empresas y estas instituciones que también han sido fuente de corrupción y que nos han dañado a los guatemaltecos. Muchas gracias por su respuesta. Damos paso a nuestra siguiente sección. José Andrés, es sobre educación. Como no, tal vez uniendo el tema de educación y salud, una de las grandes quejas que existe en ambos sectores es el tema de los pactos colectivos. Es el tema de cómo dignificar el salario de los trabajadores y cómo enfocarlo a los incentivos correctos para que los maestros y los salubristas hagan bien su trabajo. Tengo entendido que ustedes planteaban una reforma a la ley de servicio civil. Podría abordarse por ahí el tema de pactos colectivos y cómo lograr alinear esos incentivos para que los trabajadores del Estado hagan bien su trabajo y reciban también un salario digno por hacer su trabajo.
Exactamente, lo hablábamos al inicio y está en nuestro plan de trabajo. O sea, necesitamos reformar y modificar algunas leyes que han sido candados para que el Estado sea más eficientado. En este caso, precisamente va no solo en cuestiones de la ley del servicio civil, sino en la ley de contrataciones también. Nosotros necesitamos que los escalafones sean desarrollados de una manera apropiada, por ejemplo, que el maestro pueda ganar adecuadamente, pero para que el maestro gane adecuadamente nosotros vamos a tener una supervisión. Vamos a tener una supervisión de si el maestro está llegando a dar clases, porque hay lugares donde el maestro, perdón por la expresión, se toma sus frías el domingo y el lunes no llega ni el martes. Ahora ya sabemos que en el magisterio, por ejemplo, tenemos la Asociación de Padres de Familia. Con ellos vamos a trabajar muy de la mano, precisamente para saber quiénes son los buenos maestros, para poderles darles alguna bonificación extra que va a estar regulada legalmente y no discretamente. Los salubristas es un trabajo muy importante. Si estamos hablando de ampliar los centros de salud, esto nos va a crear más empleo porque vamos a tener 2 turnos que se van en determinado momento a desarrollar. Eso nos va a dar más empleo para los salubristas, pero también dignificar el empleo. El médico, realmente, los profesionales, es el peor pagado en Guatemala. Uno va al Hospital General, al Hospital Roosevelt y se da cuenta cuánto gana un médico y todo el esfuerzo que hace. Eso es lo que nos conlleva a la necesidad de reformar precisamente la situación de la ley del servicio civil para poder darles a estas personas, pero también hay otras personas como la Policía Nacional, como el Seguridad Penitenciario. O sea, yo creo que si tenemos la posibilidad de darles un salario digno, ellos se van a dedicar y van a cuidar su trabajo y van a evitar la corrupción y van a darle paso a la transparencia. Nosotros vamos a hacer un gobierno transparente y eso empieza por la cabeza. Si la cabeza es transparente, no hace corrupción, no cobra comisiones, los demás tienen que hacer lo mismo. Pero tal vez regresando al tema específicamente de los pactos colectivos y, por ejemplo, figuras famosas sindicales como Joviel Acevedo, ¿cuál sería su posición como gobierno ante los pactos colectivos en educación y ante las presiones, por ejemplo, del sindicato de maestros que muchas veces dejan de elaborar con tal de que se aprueben este tipo de pactos? Los pactos colectivos tenemos ahorita una mesa de trabajo, igual lo estamos haciendo en cuestiones de otros pactos que se han establecido, estudiando qué pactos se van a denunciar. O sea, porque sí es necesario de denunciar algunos pactos que van extra de lo que realmente puede hacer Guatemala, ¿no? Entonces, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de temas de injerencia, por ejemplo, internacional, lo que queremos establecer cuáles son y poder denunciarlos. En el tema del magisterio, hemos visto pues que han habido marchas, han habido situaciones que han bloqueado situaciones. Yo creo que nosotros debemos ser un gobierno de consenso, no de disenso. Y es por eso que lo que buscamos es la posibilidad de que haya una situación equitativa. No podemos tener pactos colectivos que hagan que el trabajador llegue menos, que tenga mayores descansos y que tengan bonificaciones por no hacer lo que tengan que hacer. Excelente, gracias, licenciado Freddy Cabrera. Ricardo, ahora, ¿cómo encajar el tema de la educación dentro de su plan de regionalización de las políticas públicas? ¿Va a haber educación diferenciada dependiendo de la región? ¿Cuál va a ser el enfoque de esa educación? Si es un enfoque hacia empleo, es un enfoque hacia la ética, como mencionaban al principio de su intervención. Bueno, en realidad es un enfoque a todo, porque una educación parcializada o limitada realmente no va a perseguir ni va a lograr los objetivos que queremos nosotros, que exista lo que se llama el desarrollo integral de las personas y lograr ese estado de felicidad y bienestar que es uno de los objetivos de nuestro plan de gobierno. Pero independientemente, creo que ese debe ser un objetivo de todos los guatemaltecos. Solo quiero complementar lo que decía nuestro candidato presidencial, es que para el tema de los pactos colectivos hay una institución que no ha logrado que se le apruebe su ley orgánica, que es la Procuraduría General de la Nación. Hay una iniciativa de ley en el Congreso que se está discutiendo porque la Procuraduría General de la Nación ocupa y desarrolla un papel, es una entidad constitucional y ocupa y desarrolla un papel fundamental, incluso es el brazo que va a ayudar al organismo ejecutivo para poder entrar a hacer esa evaluación de las denuncias de aquellos pactos que sean lesivos para la sociedad. Cuando hablamos de la descentralización de la educación, entendemos también
es un mandato constitucional y ahí tenemos dos mandatos que se nos ha olvidado. Uno, la dignificación del magisterio. Ese es un artículo específico que tiene la Constitución Política de la República que la hemos dejado de lado. Seguramente hay una ansiedad y una necesidad de los maestros porque nosotros dependemos de los maestros para que la educación llegue a nuestros niños. Pero si no lo hemos hecho porque no se les ha dignificado y porque se ha politizado, seguramente también tiene mucho que ver porque hemos tenido gobiernos que han desatendido y han abandonado el tema de la educación y la alfabetización. No es posible que a estos niveles del siglo XXI, nuestra Constitución, que arrancó en 1985, había visualizado que el analfabetismo se iba a erradicar en los siguientes 3 próximos gobiernos y seguimos todavía con analfabetismo. De manera que el complemento ideal para que esa descentralización se dé en la educación, porque es un mandato constitucional, es que el poder local se involucre y es tripartito, padres de familia, maestros y Estado a través del Ministerio de Educación. Excelente. Bueno, damos paso a nuestra última sección de preguntas. Esta no tiene una temática asignada, sino es una temática general. Algunas las extraemos de las diferentes intervenciones que tuvieron a lo largo de este foro. Y en ese sentido, licenciado Cabrera, me gustaría que profundizara un poco más sobre la propuesta de los comisionados presidenciales. ¿Cuántos tienen planeado implementar? ¿En qué medida eso no va a duplicar esfuerzos con los ministerios? Si van a coordinar, cuáles van a ser las áreas, las funciones, que nos pueda desarrollar un poco más del papel que van a tener los comisionados presidenciales dentro de su gobierno y evitar las experiencias que hemos tenido donde los comisionados presidenciales terminan siendo figuras que no son ejecutivas, en algunos casos son de asesoría, pero que no logran concretar ni materializar ninguna política pública. Los comisionados presidenciales son los brazos que va a tener el presidente en las diferentes regiones, en las 4 regiones. El comisionado presidencial va a tener el salario de un ministro. Esto no significa que vayamos a ampliar el presupuesto, sino que lo que vamos a hacer es lo que decía anteriormente, ayunos presupuestarios. Vamos a quitarle las dietas a los ministros en las diferentes comisiones donde están. Por ejemplo, el ministro de Energía y Minas gana más en dietas que en su propio salario. Va a la Comisión de Energía y gana una dieta. ¿Cómo va a ganar una dieta si está en el ejercicio de su cargo y tiene un salario? Entonces, de ahí es donde se va a proveer y de esos ayunos presupuestarios para que los comisionados presidenciales puedan ganar. Son 4 comisionados presidenciales, 4 comisionados presidenciales que se van a encargar de los ejes importantes que tenemos, que son educación, salud, infraestructura, seguridad y lo que es precisamente la infraestructura. Estos comisionados presidenciales son los que van a abastecer al presidente de las necesidades urgentes para poder desarrollarlas y poder ejecutarlas adecuadamente y que haya una supervisión. La supervisión tiene que ser adecuada. Yo no quiero una carretera que en determinado momento tenga que tener 10 centímetros de asfalto y me tenga 1 centímetro de asfalto. El comisionado presidencial es el que se va a encargar conjuntamente con la región donde está, con los gobernadores, diputados, alcaldes, cocodes y comudes, para que esa obra sea perfecta. Queremos que Guatemala pueda tener una vida digna. Queremos que Guatemala pueda tener lo que otros países no tienen, que es una autoestima del guatemalteco al tener acceso a educación, salud, una infraestructura adecuada para que sus productos salgan a los puertos y aeropuertos de la mejor manera, pero sobre todo, yo, Freddy Cabrera, no vendo sueños, vendo realidades. Otros candidatos les pueden decir otras propuestas, pero que no son viables. Nosotros sí les estamos diciendo el cómo y de dónde. Licenciado Cabrera, y en ese contexto, ¿cómo delimitar las funciones para evitar las duplicidades que cuando se ha incorporado a los gobiernos estas figuras como la de los comisionados presidenciales, se da en algunos casos con los ministerios, con el ministro o los ministros en este caso, los gabinetes económicos, sociales, la infraestructura e institucionalidad que ya está diseñada y que tiene nuestro Estado, como también con los gobernadores departamentales? ¿Cómo evitar esa duplicidad? ¿Cuáles son las acciones que ustedes van a implementar para evitar ese flagelo que hace ineficiente la ejecución de las políticas públicas? Creo que la única ocasión que hubieron comisionados presidenciales fue precisamente en la época
del gobierno donde Otto Pérez Molina creo que fue comisionado de la seguridad, hubo otro comisionado de la transparencia donde estuvo Hugo Maúl. Nuestros comisionados presidenciales tienen que ser un gabinete armonioso. O sea, cuando digo armonioso tiene que significar cada quien debe saber dónde está su lugar. No va a haber duplicidad, no va a haber confusión. Los comisionados presidenciales van a estar precisamente a cargo del presidente y el presidente tiene a cargo sus ministros. O sea, va a haber una situación de fusión para eficientar, no para burocratizar. Es más, si hay que quitar gente, la vamos a quitar, pero lo que sí vamos a hacer es eficientarlo a través de los comisionados para que no haya duplicidad, darles la autonomía. Lo que sí no vamos a permitir, porque el gabinete es una mesa limpia, aún con el partido hemos hablado, que precisamente el secretario general y los demás miembros del partido, ellos tienen su labor en el partido a través de los diputados. Nosotros tenemos mesa limpia desde el momento de que tomamos la situación de la presidencia y de hecho tuvimos mesa limpia para que el vicepresidente fuera Ricardo Sagastume. Nosotros tenemos los pantalones bien puestos, no como este gobierno que en determinado momento le fue impuesto un gabinete. Tal vez esa es tu visión, o sea, cuando le es impuesto el gabinete a alguien, va a haber dificultad, pero cuando venís con la gente trabajando y sabes quiénes son los que pueden encargarse cada uno, no va a haber divisiones, sino que va a haber multiplicaciones para hacer un buen trabajo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque el canciller del gobierno actual es candidato a vicepresidente de la oposición. El ministro de Finanzas del partido actual es candidato presidencial de Creo. El ministro de Cultura actual es candidato ahora de otro partido. Eso no puede pasar. Muchas gracias, licenciado Cabrera. Licenciado Sagastume, me gustaría que nos explicara un poco, dado que hubo reformas a la ley electoral, se adelantaron las elecciones, eso generó las condiciones para que ahora tengamos un periodo de transición más extenso de lo que han tenido los últimos gobiernos. En ese sentido, el partido Todos, ¿qué plantea hacer si es beneficiado y apoyado por la voluntad popular en las urnas electorales? ¿Cuál es la propuesta del partido para aprovechar ese periodo de transición que estará alrededor de los 6 meses y medio? Bueno, parece jocoso cuando escuchamos hoy a una serie de generadores de opinión y de desinformación, cuando dicen que ahora hay demasiado tiempo entre el día que puedas quedar electo en segunda vuelta la persona o el equipo, el binomio presidencial, y el día de toma de posesión. Pero si regresamos antes de las reformas a la ley, resulta que todo el mundo discutía y cuestionaba que no había tiempo suficiente para la transición. Parece que los guatemaltecos nunca nos ponemos de acuerdo y en realidad creo que las reformas en ese sentido tienen una gran oportunidad de que haya orden en el proceso de transición. Incluso ustedes, quienes nos están escuchando y viendo, deberán saber que el presupuesto del año 2020 se aprueba a más tardar el 30 de noviembre de este año. De manera que si el voto nos favorece a nuestro binomio presidencial y a nuestra propuesta de gobierno, vamos a tener la posibilidad ya de poder interactuar con el gobierno que está discutiendo en la aprobación de ese presupuesto para el año entrante, de manera que no entremos perversamente con los brazos y las manos aprisionadas, y eso creo que es una forma positiva de ver que hoy vamos a tener más tiempo. Como el voto popular va a favorecer a quienes verdaderamente el pueblo decida, va también a permitir que una autoridad electa, respetuosa como somos nosotros de la Constitución y de las leyes, hacer una transición ordenada de acuerdo a la ley. Así que yo creo que, al contrario, es una excelente oportunidad porque va, reitero, a permitir que podamos interactuar con un Congreso saliente y con diputados electos nuevos que a su vez puedan empezar a formar parte de esa transición y empezar a consolidarse los distintos equipos de trabajo que van a ser parte de nuestro gobierno. Muchas gracias, José Andrés. Claro, hemos llegado al final de este foro, lastimosamente, pero Freddy, un último mensaje de 1 minuto que quiera darle a las personas que nos
acompañaron y nos escucharon a través de las redes sociales de la AGG. Un minuto al público. Muchas gracias, José Andrés, muchas gracias, José Carlos, y a todos los miembros de la Asociación de Gerentes. Quiero decirles que participo por primera vez en política. Yo soy hijo de un campesino que después se volvió taxista, que yo no tenía ni 5 quetzales para poder estudiar en la Universidad de San Carlos, tuve que pedir una beca préstamo, después tuve la oportunidad de irme a España a estudiar una beca y sacar un doctorado y regresar a los 26 años a Guatemala. Dios me ha bendecido. Quiero contarles que mi padre, después de ser taxista, ahora es abogado, se graduó a los 63 años. O sea, sí es posible cuando el gobierno da oportunidades. Estos pueden ser casos aislados, pero quiero decirle, guatemalteco y guatemalteca, estamos ya frustrados, cansados de gente que nos venda cosas, candidatos que llegan nada más a saquear al pueblo. Guatemala es un país rico. Piense su voto no en situación de quién sea el candidato y cómo se conozca, sino en cuanto al plan y a los valores que se tenga por la persona que está de candidato a presidente y vicepresidente. Nosotros somos el binomio presidencial diferente porque decimos el cómo y de dónde. Muchas gracias. Agradecemos tanto la presencia como la participación del binomio del Partido Todos en este foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Gracias a todos los que nos siguieron también a través de las redes sociales de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Los invitamos también a consultar el calendario para estar pendiente de los próximos foros que vamos a seguir realizando aquí en el programa de contribución cívica de la AGG.